Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la biografía de Rudinesco de Lacan. Em, y antes de continuar, de pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y así me ayudan a difundir. Em, Siempre que digo esto, eh, viene a mí el dudoso valor de lo que hago en el canal, pero bueno, siempre también pienso que a alguien le puede interesar. Así que eso, bueno, eh, estamos en, a ver dónde lo tengo acá. Estamos dentro de la tercera parte, que está titulada como la edad adulta, y estamos al final que lleva el inciso cuarto, el parágrafo cuarto, em, que lleva por título Marienbad. Marienbad. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo castellanizo. Em, y vamos por la página 179. Vamos a compartir acá, como siempre, y comenzamos con la lectura. En cuanto a su politicismo, en cuanto a su apoliticismo, no significaba un desinterés por las cuestiones políticas, todo lo contrario. El rechazo de todo compromiso personal tenía como corolario una fascinación confesada por las formas más extremas del ejercicio del poder. Poder hipnótico de los dictadores, poder transferencial de los maestros, poder manipulador de los tiranos, poder delirante de la locura en el poder. En una palabra, aquel hombre que inspiraba él mismo que aspiraba él mismo a convertirse en un jefe, se complacía en ver funcionar o en comentar los modos de sometimiento de las masas por los amos y la servidumbre voluntaria de estas respecto de estos. Así fue como después de salir de Marienbad se dirigió a Berlín para asistir a las manifestaciones de la onceava Olimpiada de siniestra memoria. Habiendo hablado unos días antes de la angustia del yo ante la amenaza del cuerpo fragmentado, estaba hasta tal punto habitado por la teoría del estadio del espejo que traspuso su terminología al universo de aquellos gladiadores que desfilaban a paso rítmico, de ese fascismo que lo horrorizaba y cuyo peligro presentía, hizo a posteriori un análisis más bien oscuro. Según él, la organización nazi era fuente de angustia para las multitudes que pretendía regentear. Y Lacan pasaba a atribuir el origen de esa angustia a la democratización de las relaciones jerárquicas impuestas por Hitler en el seno del ejercicio alemán. Volveremos sobre esto. El viaje a Marienbad y el rodeo por Berlín le inspiraron sobre todo un texto programático titulado Más allá del principio de realidad, donde se encontraban condensados todos los temas nacidos de su lectura de Wallon, del Freud de la segunda tópica y de la enseñanza de Collet. Un nexo, en suma, entre los proyectos no realizados de Julio sobre la confrontación interpretativa Freud-Hegel y el largo artículo sobre los complejos familiares
donde iba a insertarse la primera versión publicada del Estadio del Espejo. Lacan redactó ese texto en Noirmoutier, donde pasó sus vacaciones con Malou, en cinta de 5 meses. A la edad de 35 años, en el momento de afrontar por primera vez la prueba de la paternidad, saludaba el advenimiento triunfal de una segunda generación psicoanalítica a la que asignaba la tarea de leer a Freud contra y fuera de toda psicología. Verdadero llamado a la lucha teórica. En la playa donde le gustaba bañarse, otro fenómeno de masas habría podido retener su atención, tanto como la kermés olímpica. El del pueblo de las fábricas gozando por primera vez de vacaciones pagadas. No hubo nada de eso. He aquí, a este respecto, el extraordinario retrato que hizo de él Guillaume de Tardé en su diario de junio de 1936. Cita. Mientras tanto, Lacan vive en lo eterno, intelectual, por consiguiente dominante, accesible a todas las ideas, de una imparcialidad indiscutible y soberana, dueño del lenguaje, ajeno por naturaleza a todos los lugares comunes y a todos los prejuicios, considera los acontecimientos desde arriba. Esos hombres estrafalarios y perdidos que defienden, trabados en lo real inexorable, sus intereses de clase, parecen manifiestamente fantoches. ¡Qué espectáculo! ¡Qué escena de fin de tragedia! Medio dramática, medio cómica. La reina con dignidad sobre la angustia, él reina con dignidad sobre la angustia de ellos. En la historia del movimiento psicoanalítico internacional es costumbre llamar primera generación a la que constituyó el círculo de los discípulos reunidos en Viena a principios de este siglo, principio del siglo XX, ¿no? Esa generación de pioneros ampliamente conocida, Adler, Jung, Jones, Ferenczi, Rank, Abraham, Sasch y Eitingon, fue seguida de una segunda que empezó a formarse a partir de 1918, ya sea directamente junto a Freud, ya sea en el diván de sus allegados. Alejada ya del espíritu aventurero que había caracterizado a sus mayores, esa generación fue el componente esencial del aparato de la IPA, la Internacional del Psicoanálisis, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de los años 30. Entonces, esa generación fue la del 18, el componente esencial del aparato de la IPA de los años 30. Desligada del padre fundador, aunque estaba todavía vivo, tuvo por verdadero punto de amarre no un hombre o una ciudad, sino una organización. Y esta tomó una importancia tanto más considerable cuanto que se convirtió, frente al nazismo, en la encarnación de una verdadera patria del freudismo y en un símbolo de resistencia a la barbarie. Más tarde, la tercera generación, instruida por representantes en exilio de la segunda, fue la de las grandes controversias en torno a la interpretación de la obra freudiana. Desde el punto de vista de la historia internacional, Lacan pertenece a esa tercera generación, tanto por su formación como por su alejamiento de la persona de Freud, o también por las interrogaciones que plantea una doctrina cuya existencia descubre justamente cuando ya no está sujeta a revisión por parte de su fundador. Sin embargo, si se observa la historia francesa del psicoanálisis,
La cronología de las generaciones no es del todo la misma. La doctrina freudiana tomó, en efecto, su primer impulso en el suelo nacional con un retraso de una quincena de años respecto de los otros países de Europa. Em, Desde este punto de vista, la primera generación psicoanalítica francesa, la de los 12 fundadores de la Sociedad Parisina de Psicoanálisis, estuvo en realidad compuesta de hombres y de mujeres que pertenecían, por su itinerario o su mentalidad, a la segunda generación de la historia del freudismo internacional, de donde algunos de los problemas que tuvo con la IPA, mm, bueno, tuvo problemas con la IPA, ¿no? Si se sigue esta cronología, Lacan era, pues, como hemos visto, un representante de la segunda generación psicoanalítica francesa. Respecto de la internacional era de la tercera generación, respecto de la francesa era de la segunda generación, la cual se relacionaba de hecho con la tercera generación de la internacional freudiana. Y él no lo ignoraba. Ahora bien, de regreso en Marienbad, decepcionado y humillado, redactó un texto donde por primera vez unía los intereses de una necesaria revolución freudiana a los de una hipotética segunda generación de los años 30. La psicología nueva no reconoce solo al psicoanálisis el derecho de ciudadanía, cita ahí de Lacan. La psicología nueva no reconoce solo al psicoanálisis el derecho de ciudadanía, al recordarlo, al recortarlo sin cesar en el progreso de las disciplinas llegadas de otro sitio, demuestra su valor de vía de pionero. Así podría decirse, es bajo una incidencia normal como el psicoanálisis se aborda por lo que llamaremos, dejando de lado lo arbitrario de semejante fórmula, la segunda generación analítica. Es esa incidencia la que queremos definir aquí para indicar el camino en que se refleja. La revolución freudiana, como toda revolución, toma su sentido de sus coyunturas, es decir, de la psicología que reinaba entonces. Ahora bien, todo juicio sobre esta supone una exégesis de los documentos en que se ha afirmado. ¿Se trataba para Lacan de presentarse como la cabeza de fila de la segunda generación psicoanalítica francesa o de ligarse a la brillante generación de los freudianos del segundo círculo eh, conocidos en Marienbad? Las dos cosas, sin duda, de donde el carácter equívoco de la formulación. Quería en todo caso apelar a una refundición de la enseñanza freudiana simétrica a la que efectuó el propio Freud en 1920. Ese más allá del principio de realidad querido por Lacan se planteaba, en efecto, como el corolario del más allá del principio de placer afirmado por Freud. Si la estructuración del yo no responde a una función de adaptación a la realidad, es que la identificación mental es una forma constitutiva del conocimiento, de donde la idea de Lacan de llamar puestos imaginarios de la personalidad a las tres instancias de la segunda tópica freudiana: yo, superyo, ello. Puestos imaginarios de la personalidad. Y después de desprender de ella una cuarta, el ye, le ye,
al que asigna la función de ser el lugar donde el sujeto puede reconocerse. Em, Punto. Esa primerísima formulación lacaniana de una teoría de lo imaginario, donde la génesis del yo se concebía, lo mismo que en Melanie Klein, como una secuencia de operaciones fundadas en la identificación con imagos, se acompañaba enseguida de la mención de una noción de identificación simbólica, definida de manera todavía borrosa, incierta y oscura. En el otoño de 1936, el desastroso encuentro de Marienbad se saldaba, estoy como los monólogos de Lelutier. En el otoño de 1936, el desastroso encuentro de Marienbad se saldaba pues con un balance teórico más bien positivo. Estaban ya asentados los prolegómenos de una teoría del sujeto que se injertaba en la obra de Freud a partir de una lectura cogeviana de Hegel. Lacan anunció una continuación en dos partes de su Más allá que nunca saldrá a luz. Una debía incumbir, una debía incumbir a la realidad de la imagen, la otra a las formas del conocimiento. En su lugar, redactó, a petición de Wallon, el texto sobre los complejos familiares. Pero entre tanto, el encuentro con George Bataille iba a dar una dimensión más nietzscheana a ese nuevo programa de trabajo. Bueno, ahí terminó Marienbad y entramos ya a la cuarta parte que lleva por título Historias familiares y el primer apartado es George Bataille y compañía. Em, Como Michael Leiris, Raymond Queneau, René Crevel, Antonin Artaud y algunos otros, George Bataille formó parte de los escritores de entre las dos guerras que quedaron traspasados por la aventura del freudismo y conocieron a la vez la experiencia del diván, sin que por ello hicieran depender el interés que dedicaron a la doctrina de la práctica de la cura. Ir hacia la revolución freudiana correspondía para ellos a una postura intelectual, mientras que ir al consultorio del analista significaba que quería uno hacerse cuidar de la manera más directa posible. Esta actitud explica, por ejemplo, por qué Michael Leiris pudo inspirarse con inmenso respeto en la obra freudiana en su técnica novelesca, a la vez que miraba la cura como un simple medicamento. Tal vez no hay mucho que esperar del psicoanálisis. Escribía en 1934, pero siempre puede tomarse como tomaría uno aspirina. Hemos tenido ya ocasión de ver el análisis de Bataille con Adrien Borel, miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de París, psiquiatra de aspecto de canónigo, conocedor de vinos y de gastronomía. Le gustaba particularmente, como Allende, ocuparse de los artistas y de los creadores. Fue por consejo del doctor Dause como Bataille entró en contacto con él por primera vez y decidió emprender con él un análisis.
Varios de sus amigos lo encontraban enfermo. Era jugador, alcohólico y frecuentaba los burdeles. Según Leiris, habría arriesgado incluso la vida en la ruleta rusa. Así era Bataille. Mira vos. Desde el primer encuentro, Borel dio a Bataille una fotografía de Louis Carpeaux, tomada en abril de 1905 y reproducida en el famoso Tratado de Psicología de Georges Dumas. Mostraba el suplicio de un chino culpable de asesinato en la persona de un príncipe y condenado por el emperador a ser despedazado en 100 trozos. Dumas había asistido a aquella escena en compañía de Carpeaux y la había comentado, subrayando que la actitud del supliciado, se parecía a la de los místicos en éxtasis, pero decía también que esa impresión provenía de las múltiples inyecciones de opio con que se atiborraba al moribundo para prolongar mejor su suplicio. El espectáculo era en efecto aterrador, con sus cabellos hirsutos, su mirada de una espantosa dulzura y su cuerpo despedazado. El hombre se parecía muy extrañamente a una de esas vírgenes de Bernini, transfiguradas por la incandescencia de una visitación divina. El descubrimiento de esa fotografía desempeñó un papel decisivo en la vida de Bataille. Lo que veía súbitamente era la identidad de esos perfectos contrarios que oponen al éxtasis divino un horror extremo. Em, Éxtasis divino y horror extremo. Borel alentó a Bataille a escribir sin tratar de poner término al estado de violencia intelectual de que se aquejaba. No obstante, el análisis provocó en él una impresión de liberación que le permitió redactar La historia del ojo, cuyo texto fue comentado en cada sesión, incluso corregido. El primer libro que escribí, dijo a Madeleine Chapsal, no pude escribirlo más que psicoanalizado. Sí, al salir de ello. Y creo poder decir que solo liberado de esa manera pude escribirlo. Historia del ojo. Después de esa cura, en que el trabajo transferencial había servido de soporte a la creatividad literaria, Bataille se sintió menos enfermizo. Mantuvo con Borel una relación amistosa y le dirigió hasta su muerte el primer ejemplar numerado de cada uno de sus libros. Fue a raíz de ese análisis cuando conoció a la que iba a ser su mujer, Sylvia Maclès. El encuentro tuvo lugar sin duda en el Square des Nuetes, cerca de la Puerta de Versalles, en el taller de Raymond Queneau. Fue frecuentado por varios escritores, pero se hizo sobre todo por intermedio de Bianca, hermana mayor de Silvia, que se había casado con Theodore Frenkel, el cuarto mosquetero del surrealismo francés. Regresaba de Rusia cuando lo conocí, escribe Aragón, donde había sido en el cuerpo expedicionario francés segundo ayudante mayor. Hablaba el lenguaje del tío Ubu. Siguió siendo siempre el hombre de aquel tiempo, con esa brusca risa baja que ponía en su lugar las cosas y a las gentes. Judío de origen rumano, Henri Maclès, el padre de Bianca, ejercía la profesión de negociante y viajante de comercio. Abierto a las artes y a la cultura, era más bien bohemio y no tenía mucho éxito en sus negocios.
Estaba a menudo sin un centavo y su mujer, Natalia Cohen, tuvo que enfrentarse toda su vida a dificultades financieras. Era simpática, agradable y generosa. Estaba muy deseosa de ver a sus cuatro hijas, Bianca, Ross, Simón y Silvia, llegar a la estabilidad social que a ella le había faltado. En cuanto al hijo, Charles Maclés se parecía a su padre. Hermosa e inteligente, Bianca emprendió estudios médicos en una época en que las mujeres no tenían todavía acceso a carreras intelectuales. Y fue en la Facultad de Medicina donde conoció a Breton, Aragón, Frenkel, que fue el único de los tres que acabó siendo médico. Violentamente melancólico, había descrito él mismo su estado en 1916 en términos clínicos de una asombrosa precisión. Estaba entonces movilizado en el frente en los suburbios de Verdún. Mi circularidad, escribía, es sobre todo de predominancia depresiva. Y la psicosis maníaco-depresiva es la exageración de un fenómeno constante. Observo a menudo aquí los máximos melancólicos que son la siniestra depreciación de mí mismo. La exaltación maníaca se traduce en orgullo. La degeneración mental engloba en su dominio a los nueve décimos de la humanidad, yo entre otros. Comprendo, sin cambiar mi opinión, el sentido del libro de Nordau. En 1922, Bianca se casó con Theodore y después abandonó sus estudios para hacerse actriz. Entró en el taller de Charles Dullin y bajo el nombre de Lucine Moran interpretó un papel en la obra de Pirandello, Chacun sa verité, ciascuno al suo modo. En 1931 murió en condiciones trágicas. Durante un paseo cerca de Carqueirané, caminó al borde de un acantilado, resbaló y cayó en el vacío. Frenkel, que se encontraba en París, fue al lugar a reconocer el cuerpo. El traumatismo debido a este accidente fue tan violento que Natalie Cohen no logró nunca superarlo, especialmente porque a su alrededor se evocaba a menudo la hipótesis de un suicidio. Transformó pues la verdad en una ficción, imaginó que Frenkel, presa de un acceso de demencia, había precipitado a la joven desde lo alto del acantilado. Natalie afirmaba que su hija, por lo tanto, no estaba muerta, sino amnésica, y que un día se acordaría de su propia desaparición y después regresaría entre los suyos. Bueno, linda forma de, este, ficcionar una pérdida, ¿no? Eh, una negación bien, bien poética. Y dice, nacida el 1 de noviembre de 1908, Silvia hizo su escolaridad como sus tres hermanas en el internado de la avenida Villiers, frecuentado también por las hermanas Kahn. Desde su más tierna edad pensó en hacer una carrera de actriz, pero no pudo realizar su sueño antes de su matrimonio. Cuando Bianca se casó con cuando Bianca se casó con Frankel, fue a vivir con la pareja. Se entendía a las mil maravillas con esa hermana mayor que era su modelo, pero Frankel se enamoró de ella e intentó en varias ocasiones seducirla. Fue entonces cuando la familia decidió casarla con George Bataille. Em, Qué cosa esto, ¿no? De decir que se enamoró de ella cuando era la hermana de la esposa. Este, es como es como eh,
duplicación, como una doble moral, ¿no? Como meter a la fuerza al amor en aquello que quizás no fue, no se trata de amor, sino de una simple, este, em, fascinación por lo prohibido, ¿no? Podría ser. Bueno, no digo que sea eso, pero eh, hay muchos lugares en donde se habla de amor, se enamoró de, y en realidad lo que hay es una calentura, este, que responde a cosas muy distintas del amor, ¿no? El hombre le gustó y dio su consentimiento. Bueno, pasa mucho en las relaciones de amantes. A veces se envalentonan los amantes y se separan de sus respectivas parejas para vivir ese amor, y cuando están juntos después de separarse se dan cuenta que lo que los sostenía era justamente ese lugar de amantes. Entonces el hombre le gustó y dio su consentimiento. La unión se celebró. Bien, entonces Frenkel se enamoró de ella, de la hermana de la esposa, y en ese momento la familia decidió casarla con George Bataille. El hombre le gustó y dio su consentimiento. La unión se celebró en la alcaldía de Courbevoie el 20 de marzo de 1928. En el círculo del escritor se esperaba, sin creer demasiado en ello, que una vida conyugal ordenada junto a una mujer de condición honesta, de carácter sólido y vivificante, permitiría a éste, si no renunciar a su libertinaje, por lo menos temperar su gusto por la disipación. No hubo nada de ello. Cuando mucho está uno autorizado a creer, escribe Michael Surya, que no compartió de ver a su vida, que no despojó de frecuentar los cabarets y los burdeles, y que participó, si es que no las organizó, en orgías, con su mujer o sin ella. De todas las mujeres, o casi con las que vivió, hizo cómplices. Es dudoso que la primera que se le conoce no lo fuese también. ¿Cómo está el puterío, no? El cotilleo, dicen los españoles. 3 meses después de su boda, Silvia, que seguía soñando con subir al tablado, asistió a la proyección pública en el Teatro de Vieux Colombier de la película muda de Jean Renoir, La Petite Marchande d'Allumettes, la pequeña vendedora de cerillas, inspirada en el cuento de Andersen. Filmada en el estilo de Chaplin, la película fue para Renoir la ocasión de realizar una proeza técnica con una película pancromática y iluminaciones exageradas y numerosos trucos. En cuanto al papel principal, lo hacía Catherine Hesling, su propia, su propia mujer, que había sido también el último modelo de su padre Auguste Renoir. Conmocionada por ese personaje del que ella hubiera podido ser la patética intérprete, Silvia no vaciló en interpelar a Renoir a la salida de la proyección para participar de su deseo de ser actriz de cine. Hay que esperar, le dijo él. Esperó. Durante los 2 primeros años de su vida conyugal cambió 3 veces de apartamento, viviendo sucesivamente en la avenida de Segur, en la calle Vaubenargues, después en Boulogne y en Issy-les-Moulineaux. Según Bataille, en 1930, cuando estaba encinta, ella fue testigo mudo del famoso homenaje erótico que él hizo al cadáver de su madre.
Marie Antoinette Tournader. Marie Antoinette Tournader. En su obra, el escritor relata la escena de tres maneras diferentes. Una vez en una sola frase y bajo la forma de una reivindicación de exactitud absoluta. Otra vez empleando la ficción y sin confesar la realidad del gesto. Una tercera vez en un corto relato manuscrito de extrema sencillez titulado El cadáver materno. He aquí la primera versión. Me masturbé desnudo en la noche ante el cadáver de mi madre. Y la segunda. Había muerto durante el día. Me acosté en su casa con Edith. ¿Tu mujer? Mi mujer. En la noche estaba acostado al lado de Edith que dormía. Descalzo me adelanté por el pasillo temblando. Temblaba de miedo y de excitación ante el cadáver. En el colmo de la excitación estaba en trance. Me quité el pijama, ya me entiendes. Claro que Bataille había tomado la escena de ese homenaje, relatado tres veces, del gran catálogo de las perversiones reseñadas por Krafft Ebing. Pero el acto mismo debe situarse en el relato autobiográfico que da de los diferentes episodios de la locura parental de la que desde la infancia había sido testigo privilegiado. Su padre, Aristide Bataille, sifilítico, paralizado, ciego, clavado en su butaca, se meaba encima y ensuciaba sus calzones. Hacia 1911, durante una crisis de demencia, acusó a su médico de tumbarse a su mujer, la cual estuvo a punto un poco más tarde de perder la razón después de haber hecho a su marido, en presencia de su hijo, una escena espantosa. Fue entonces cuando salió para colgarse en el desván de la casa. El suicidio fracasó, pero en 1915 sufrió de nuevo un acceso maniático después de haber abandonado a Aristide durante el avance alemán del mes de agosto. No soportó la idea de regresar junto a él. Regresó, sin embargo, cuando supimos que estaba moribundo, escribe George Bataille, mi madre aceptó partir conmigo. Murió pocos días antes de nuestra llegada, reclamando a sus hijos. Encontramos un ataúd atornillado en la habitación. Em, bueno, muchas cosas muy locas, ¿no? En la vida de este Bataille. Parece un collage surrealista. Al espectáculo de ese ataúd atornillado que ocultaba a un padre a la mirada de su progenie, responde el episodio del cadáver materno expuesto al gesto obsceno del narrador que le rinde homenaje en presencia de su mujer Edith cuando ésta está encinta. Por un lado desaparece el cuerpo de un padre que concibió a su hijo cuando estaba ciego. Por el otro aparece el cadáver de una madre frente a un hijo abandonado en el mismo momento en que se enfrenta a la prueba de la paternidad. Como mi padre me concibió ciego, ciego absolutamente, escribe el narrador, yo no puedo arrancarme los ojos como Edipo. Como Edipo he adivinado el enigma, nadie ha adivinado más lejos que yo. El 10 de junio nacía Laurence Bataille, única hija del matrimonio de George y Sylvia. En esas fechas, el escritor se ocupaba con Michael Leiris, Carl Einstein y Georges-Henri Rivière de la revista Documents. Combatía en ella el surrealismo y cruzaba el acero con su gran rival André Breton, afirmando que había que ir más lejos en la expresión de una bestialidad extrema a fin de mostrar que toda rebeldía no era sino la negación de la rebeldía. Dicho de otra manera, contra la aventura surrealista, Bataille preconizaba un antiidealismo agresivo, capaz de sacar a la luz, capaz de sacar
a luz lo que él llamaba lo imposible. Había que blasfemar, destruir, transgredir hasta encontrar lo que escapa a los límites. Mientras tanto, Silvia realizaba su deseo de llegar a ser actriz. Hacia esa época conoció a Jacques Prévert en el café de la calle Fontaine, donde había ido a pedir una dedicatoria a André Breton. Al salir le habló y después caminaron juntos hasta el amanecer. Fue el deslumbramiento. Pronto formó parte de la famosa banda que después de la ruptura de Prévert con el surrealismo, iba a convertirse en el grupo Octubre. Los alegres amigos de los dos hermanos Prévert se apasionaban por la epopeya americana de los grandes cómicos del cine mudo. Como cinéfilos enterados, soñaban con un mundo conforme a su deseo y pasaban el tiempo discutiendo de Keaton y de Sennett. Jacques era un narrador fabuloso, capaz de hacer zozobrar en un instante la significación de una palabra por yuxtaposiciones aparentemente azarosas, pero construidas sobre el modelo de un juego lógico que denotaba su infinita irrisión. Pierre, modesto, tímido y delicioso, parecía salir del sueño de una noche de verano. Por intermedio de Brunius, Jacques Prévert conoció a Jean-Pierre Dreyfus, futuro Jean-Paul Lejano, y a Pierre Bacheff, el actor del Perro Andaluz. Trabajaron en un proyecto de argumento desgraciadamente interrumpido por el suicidio de Bacheff. Después fue el encuentro de Raymond Busires, que venía de la Federación del Teatro Obrero y había fundado con León Musinac el Grupo Octubre. Los hermanos Prévert se convirtieron en sus animadores al lado del director Luis Bonin, al que llamaban Lou Chimukov, y de Marcel Duhamel. Más tarde, Jean Dasté, Maurice Baquet y Joseph Cosma se unirán a ellos. Los octubristas querían ser los compañeros de ruta de ese comunismo llameante representado por la primera generación de la inteligencia bolchevique. Y a pesar del advenimiento del stalinismo, miraban con fervor y fidelidad a la patria de la primera revolución proletaria de la que aspiraban a ser los herederos en su deseo de renovar el teatro popular. Se inspiraban en grandes modelos, Bertolt Brecht, Picator, el Agitprop, el teatro proletario. Dominado por los hermanos Prévert, el equipo del Grupo Octubre inventó ese realismo poético que iba a triunfar en el cine francés de Renoir, Carnet o Feydered, y que asociaban la fuerza de la gracia verbal a una crítica por el absurdo del conformismo burgués. En Moscú y en Leningrado, en 1933, presentaron la batalla de Fontenoy y obtuvieron el primer premio en la Olimpiada Internacional del Teatro Obrero. En el corazón del grupo, Silvia Bataille era, a la edad de 24 años, una encantadora actriz. Su tez de papier-mâché, su voz ligeramente ceseante, su delgadez infantil la dotaban de una gracia particular cuyos contornos a la vez vivos y equívocos parecían haber sido configurados mitad en la paleta de un pintor de la sesión, mitad bajo el pincel de la escuela impresionistas. Los colores de Klimt y las formas de Seuart. Su voluntarismo solo se comparaba a su jovialidad.
En su mirada de ébano de tristeza contenida, de donde surgía sin cesar la antorcha de una rebeldía impotente, se adivinaban todos los estigmas de la condición femenina de los años 30. Y fue sin duda pensando en esa especie de rebeldía como Renoir tuvo la idea de confiarle el papel de la heroína de Un día de campo. Encontraba que Sylvia Bataille tenía la voz de Henriette Dufour, el personaje inventado por Guy Maupassant. Mientras tanto, ella se había separado de Georges Bataille. Este no había evocado en sus libros la historia de su amor, pero contó en El azul del cielo la historia de su ruptura, dando a la mujer del narrador el nombre de Edith. Me he portado como un cobarde, decía. Con toda la gente que he amado, mi mujer fue abnegada conmigo. Se volvía loca por mí, mientras yo la engañaba. Citaba también el pasaje de una carta que ella le había enviado y que lo conmocionaba. Se trataba del relato de un sueño. Estábamos los dos con varios amigos, decía Edith, y dijeron que si tú salías te ibas a asesinar, te iban a asesinar. Llegó un hombre que venía a matarte, para eso tenía que encender una linterna que llevaba en la mano. Yo caminaba a tu lado y el hombre que quería hacerme comprender que te asesinaría encendió su linterna. La linterna disparó una bala que me atravesó. Fuiste a la habitación con la muchacha. Después el hombre dijo que yo era tiempo, que ya era tiempo. Encendió la linterna, salió una segunda bala que estaba destinada a ti, pero sentí que era yo quien la recibía, y todo se acababa para mí. Me pasé la mano por la garganta, estaba caliente y viscosa de sangre. Ese relato de sueño era tanto más interesante cuanto que expresaba, por anticipación, una realidad por venir. En 1939, en efecto, 11 años después de la celebración de la boda de George y de Sylvia, Theodore, que seguía enamorado de ella, fue a esperar a Bataille a la salida de la Biblioteca Nacional, armado de un revólver. Tenía la firme intención de finiquitar a su rival cuando Sylvia, objeto de su pasión, no era ya la compañera de George desde hacía varios años. Muy felizmente, la aventura se saldó con una carcajada. Bueno, voy a dejar acá. Em, Vamos a dejar de compartir y vamos a terminar. Em, Vamos a dejar marcado y reiterarles que se suscriban al canal, le den me gusta a los videos y comenten, que voy a estar muy contento.